Agradecemos las palabras de la señora vicepresidenta de la República. Le vamos a dar ahora la oportunidad a los periodistas que nos acompañan, Malena Castaldi, Luis Custodio, de formular sus propias preguntas, obviamente, y las del público. Adelante ustedes. Muchas gracias a todos. Saludo para la señora vicepresidenta. La voy a llevar unos minutitos al otro recinto, el parlamentario, de donde tuvo que salir de apuro para aquí. Seguramente los que están presentes, muchos lo sepan, la esperan. Y estoy seguro que en su celular debe haber muchos mensajes a propósito de esto. Dejó en manos de sus compañeros de bancada y el resto de los legisladores un tema que ha preocupado mucho en estos días, que se instaló fuerte, que tiene que ver con las modificaciones a la regulación de suelos de calidad forestal. No le voy a pedir que me diga qué está pasando ahora porque no lo sabe, pero sí que me dé su opinión acerca de este proceso, de un proyecto que viene con una aprobación ya de diputados y que va a un seguro veto, de acuerdo a lo que anunció el presidente de la República. Sí, efectivamente. En realidad, esa deliberación, que en principio se iba a hacer en el día de ayer, por solicitud de bancadas diferentes, se está llevando adelante en este momento y tiene que ver con un tema que entendemos cada tanto, además aparece en la agenda parlamentaria, fruto precisamente de que hace mucho tiempo contamos con una ley que tiene que ver precisamente con la utilización de nuestros suelos para la forestación, pero que en principio desde la coalición de gobierno tenemos miradas diferentes. El mismo no forma parte del acuerdo que hicimos entre los partidos políticos que formamos parte de la coalición de gobierno. Intentamos llevar adelante un acuerdo, pero pese al Poder Ejecutivo haber enviado decretos para a ver si podíamos precisamente no tener que transitar el debate de una nueva ley, no hubo acuerdo y, por tanto, hoy se está debatiendo en el Senado como corresponde no solo a un país, sino a partidos democráticos que formamos esta coalición, con la libertad que corresponde. Así que no sé todavía lo que pasó, pero seguramente mitad de tarde se esté verificando la votación de esta ley. El Poder Ejecutivo incluso dio a conocer un decreto que buscaba de alguna manera una solución a este tema. Pensó que no se iba a llegar a tratar este proyecto, que iba a colmar las expectativas, esa nueva regulación, esos ajustes que hizo el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta además esta realidad que el presidente ya había advertido que no iba a dar curso a este proyecto. Sí, pensamos que podía darse la posibilidad de un acuerdo, pero también es verdad que para uno de los partidos de la coalición este es un proyecto muy importante y que entendió que lo que contenía la presentación de ese decreto que se hizo este lunes en la Cámara no atendía todas las consideraciones que ellos esperaban, así que no habiendo acuerdo se pasó como corresponde a su votación en el plenario. Vicepresidenta, en su respuesta hizo referencia a las diferentes visiones que pueden existir dentro de la coalición y precisamente este proyecto de ley forestal lo que deja en evidencia es que Cabildo Abierto con el Frente Amplio puede acceder a negociaciones y asociaciones circunstanciales. Como presidenta de la Asamblea General y teniendo en cuenta lo que viene a futuro y los proyectos que están pendientes, ¿cómo cree que puede incidir este tipo de asociaciones circunstanciales en el futuro? Y en segundo lugar, analistas del escenario político entienden que este tipo de acuerdos dañan a la coalición. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo tengo alguna mirada diferente. En principio porque nosotros somos partidos distintos que formamos una coalición centrada en acuerdos puntuales, que fue lo que se sometió, el compromiso por el país que sometimos a la ciudadanía. Somos partidos diferentes, podemos tener miradas diferentes en distintos temas y la democracia también es eso. Y por lo tanto,
Yo siento que fruto de esa democracia que por suerte vivimos, hoy un partido de la coalición de gobierno vota con el partido de la oposición porque entienden que en ese tema hay puntos en los que están de acuerdo. Esa es la democracia. Que a nosotros nos pueda de alguna manera motivar a seguir fortaleciendo una coalición de gobierno muy joven, sin lugar a dudas, pero estamos dispuestos y poniendo todo para que se siga fortaleciendo. ¿Y entiende que no debilita al gobierno? No, para nada. Debilitaría un gobierno si parte de los temas que están en el acuerdo tuvieran discrepancias en la coalición de gobierno, pero no ha sido ese el tema. Recuerden que ustedes también pueden participar, hay un número celular que si no me equivoco, 098-788-999, ¿está bien? Pueden participar, enviarnos las preguntas también. Señora Vicepresidenta, esta presentación de este proyecto hoy, de otros que estos días han ocupado mucho lugar en el trabajo legislativo y que han quedado buena parte de ellos para el periodo próximo, porque en definitiva estamos cerrando el periodo hoy, de alguna manera son el saldo de un año donde en términos relativos no podemos hablar de una gran producción legislativa. Muchos de los temas más importantes que surgieron provinieron del Poder Ejecutivo. ¿Qué balance hace de la producción legislativa este año? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son, en calidad de Presidenta del Senado y de la Asamblea General, sus prioridades legislativas para el año próximo? Bueno, yo les voy a contar algo que para mí es muy importante. La democracia es un activo que tenemos como país. El año pasado fue un año muy difícil y a diferencia de lo que suele pasar los primeros años de un legislativo, donde el centro está dado en el debate de una ley de presupuesto, fue un año de producción legislativa atípica, donde todos los partidos políticos hicieron posible que el Parlamento Nacional no parara de funcionar en ningún momento, pese a protocolos muy estrictos, a que además teníamos problemas de funcionamiento porque obviamente el reglamento no podía prever que algún día íbamos a tener que funcionar en forma híbrida y ver las votaciones, cómo se verificaban. Bueno, allí todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo y nos dimos la forma de poder trabajar y no dejar para nada frenada ninguna actividad parlamentaria. Y en ese sentido fue un año atípico de producción legislativa. Fue el año de más producción legislativa de los primeros años de legislativos. ¿Por qué? Porque el Parlamento acompañó todo aquello que era indispensable, que básicamente provenía del Poder Ejecutivo, pero tenía que ver con la forma de cómo enfrentábamos la pandemia, desde la creación del Fondo COVID, la extensión de seguros de desempleo, y así podemos seguir nombrando múltiples proyectos de ley que atendían la situación sanitaria. Por eso fue un año diferente. Este año empezó a parecerse un poco más a los años normales, pese a que todavía seguimos transitando la pandemia. ¿Por qué? Porque empezaron los legisladores a producir proyectos, ya sea a título personal o de bancadas parlamentarias. Y en realidad fue un año que tuvo que componer lo que se enviaba del Poder Ejecutivo como prioritario por los tiempos que vivimos, pero empiezan a debatirse distintos temas que ya tienen que ver con el debate de esta nueva legislatura. Y fue por eso un año diferente también, porque tuvo que, de alguna manera, ir acompasándose la situación con los aportes de los legisladores. Igualmente, aprovecho este escenario para contar dos temas que me parecen importantes. Instalamos la Comisión del Futuro. Es una comisión muy atípica. Es una comisión que funciona en algunos países del mundo. La primera fue en Finlandia, que en realidad tiene un acompañamiento de UNESCO y que tiene una forma de trabajar diferente. Primero es una comisión de la Asamblea General, por tanto está constituida por diputados y senadores
creo que Malena sigue esta comisión, y está constituida además en forma permanente de intercambio con las distintas agencias y las universidades. Esto nos ha permitido algo que es novedoso, y es que nos ponemos ya a debatir temas de la agenda del futuro hoy, y lo estamos haciendo todos los partidos políticos juntos. Entonces es el proceso inverso a que los partidos lo debaten y luego sus legisladores, después de la campaña electoral, lo vuelcan al Parlamento. Aquí temas tales como el cambio climático, los sistemas alimentarios, el rewilding, todos esos temas que en el mundo hoy se están debatiendo, lo estamos debatiendo en el Parlamento todos los partidos políticos. Estamos realmente con muchísimas expectativas de esta comisión que nos saca de lo que es un estilo tradicional de trabajo para adelantarnos a los temas de una agenda de futuro que nos permitan para una próxima campaña electoral ya tener debatidos entre todos los partidos muchos de esos ejes temáticos que son de una agenda de hoy ya más que de mañana. Comparta con ustedes cuáles pueden ser los proyectos que a su juicio van a ser prioritarios al inicio del próximo periodo, por favor. Bueno, yo creo que hay algunos proyectos. Últimamente se está haciendo fuerte temas que tienen que ver con la bioética, temas que tienen que ver con todos los aspectos de un mundo que avanza hacia lo digital, las criptomonedas. Todos esos temas están acaparando la atención de muchos legisladores y me parece que va a haber un vuelco en este periodo parlamentario donde va a haber temas que nos van a invitar precisamente a debatir temas que hasta ahora no habíamos debatido. Y si me permiten, espero que el próximo año Uruguay, al igual que todos los países de avanzada y de democracias sólidas, puedan debatir una ley de paridad en el Parlamento Nacional. Me parece indispensable que Uruguay transite la paridad entre hombres y mujeres, así que esperemos que ese sea uno de los temas que se en debate. Vicepresidenta, desde una perspectiva de autoevaluación, ¿con qué satisfacción principal se queda de este periodo legislativo y qué cosas le quedan en el debe? Lo principal, yo resalto mucho y lo hacemos cada vez que podemos. Y hablando del activo de nuestra democracia, a mí me pareció muy bueno el Parlamento sentando acuerdos para trabajar en los peores momentos de la pandemia, y yo lo destaco, porque ahí hubo una voluntad política de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Después, el seguir trabajando en algo que para este gobierno es muy importante por los tiempos y por lo que implican los desafíos en el siglo XXI, y es el mostrar el país en el mundo. Y nuestro Parlamento es un activo muy importante. Muchas veces no se sabe, pero cuando los legisladores salimos del país en delegación, Uruguay, a diferencia de otros parlamentos, llevan posiciones país. Y eso nos ha destacado a tal punto que, bueno, quien habla tiene el orgullo de pertenecer al Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, donde más de 170 parlamentos formamos parte de la misma, pero además, por primera vez en la historia, en el mes de junio del año próximo, el Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria va a sesionar en Uruguay porque entiende que sería muy bueno que una pata de la Unión Interparlamentaria para América Latina y el Caribe estuviera en Uruguay, por lo que significa la solidez democrática en nuestro país. Así que eso para mí es uno de los aspectos muy importantes en el destaque de actividad que tenemos los parlamentarios y que muchas veces no se sabe. En el debe, bueno, este año hemos podido llevar adelante esa apertura del Parlamento que queremos seguir llevando adelante a la sociedad. Se han desarrollado múltiples actividades, pero la pandemia nos limitó muchísimo, tanto en la organización
como en aquellas que pudimos organizar, que tienen que ver básicamente con temas sociales y de preocupación de la sociedad, que nos viene a plantear debates, asesoramientos que podamos conseguir, teníamos un protocolo muy rígido. Entonces eso nos limitó mucho en la posibilidad de esa apertura que queremos tener, teniendo presente además que en el año 2025 el Palacio Legislativo cumple sus primeros 100 años y por tanto la apertura y ese acompañamiento de la sociedad, ustedes saben que de acuerdo a sondeos, el Palacio Legislativo es el emblema, sin lugar a dudas, para la ciudadanía. Entonces queremos seguir avanzando en una ampliación de lugares de encuentro y en eso estamos trabajando fuertemente todos los partidos políticos. Esperemos el año que viene, algo que también para mí es muy importante, ustedes saben que es habitual que las escuelas nos visiten. Creo que cuando uno es grande y llega de nuevo al Palacio Legislativo, dice, yo vine aquí a la escuela, después no había vuelto. Pero nos parece, por la importancia de lo que significa desde el punto de vista cívico, que es hora de que los liciales vengan al Parlamento Nacional. Así que esa es otra de las propuestas que no pudimos llevar adelante este año, que provino de los propios funcionarios del protocolo del Palacio Legislativo, y es una promesa, así que el año que viene ojalá podamos hacerlo. Bien. Agradezco una de las preguntas que nos ha llegado del público. Cuando usted participó de la cumbre sobre sistemas alimentarios, recuerdan aquí, dijo que nuestros sistemas productivos, sobre todo los ganaderos, nos diferenciaban del mundo. La pregunta es si es el vínculo de los productores o de las familias con la tierra un diferencial. Sin lugar a dudas. En realidad ustedes saben que el presidente de la República tomó la decisión que fuera yo quien concurriera a la precumbre alimentaria precisamente porque existe un lobby sobre la forma del cuidado del ganado y sus repercusiones en la alimentación. Y por lo tanto, de pronto se pone en una bolsa sistemas de cómo se cría el ganado en distintos países, con el nuestro, que es basado obviamente en lo natural, un país que tiene matriz agrícola ganadera y que por lo tanto ha cuidado siempre la forma desde el punto de vista de esa protección ganadera. Y por eso fui a dar nuestra opinión, hablar de la forma en que en los sucesivos gobiernos y en las distintas etapas del país se ha ido mejorando y cumpliendo con convenios internacionales que hemos ratificado como país, cuidando precisamente ese equilibrio del cuidado del ambiente, pero también de la calidad de nuestro ganado y sus cuidados. Así que dio resultado esa precumbre porque nuestra postura fue acompañada por países de América Latina, lo que nos permite, y esto la verdad pasó hace 2 días, que FAO haya venido a manifestarnos su voluntad de profundizar todo lo que tiene que ver con los derechos alimentarios desde Uruguay, en virtud de la postura que tenemos como país, y porque además creo que hablando de futuro y hablando de lo que significan los sistemas alimentarios en el mundo, Uruguay tiene mucho para aportar desde aquí, y no solo en calidad, sino en volumen. En su presentación hizo un raconto de cuáles han sido las medidas y los resultados que obtuvo el gobierno con las decisiones que ha tomado principalmente en pandemia. El próximo 27 de marzo habrá un referéndum por la derogación de 135 artículos de la LUC. ¿Cuánto condiciona al gobierno que efectivamente esos 135 artículos sean derogados? Bueno, vieron que está todo el debate de si es realmente un plebiscito al gobierno, si no. A mí no me gusta desnaturalizar las herramientas que constitucionalmente la ciudadanía tiene.
Ustedes saben que, y lo decía, yo tengo un compromiso con la Ley de Urgente Consideración Especial porque primero hice campaña con el presidente como fórmula del Partido Nacional, luego hicimos campaña por la coalición de gobierno y todos los ejes temáticos que la Ley de Urgente Consideración tienen y muchos más. El presidente decía todos estos puntos, que además vienen de haber recorrido el país a lo largo y ancho de todo el territorio, de alguna manera nos lo marcó la gente. Por lo tanto, es un proyecto de ley muy importante para el gobierno. Vuelvo a decir, tenía muchísimos más artículos. En el debate parlamentario quedaron menos y en realidad la oposición votó, por ejemplo, el 52% del texto, tal cual salió la ley, fue votada por la unanimidad de los partidos. Solo 135 artículos se están sometiendo a plebiscito, por lo que ustedes entenderán que es mucho más abarcativo el contexto y el gobierno ha venido funcionando con esta ley vigente y va a seguir funcionando independientemente de que estos 135 artículos deben revisarse. Usted dice que no afecta entonces el plan y la ejecución de gobierno a futuro con o sin esos 135 artículos. Así como el gobierno no se detuvo, pese a tener otra planificación con la pandemia que tuvimos que enfrentar a los pocos días, no nos va a detener que 153 artículos sean en un plebiscito derogados. Hay otras formas de llevar adelante las reformas que le prometimos a la gente y que la gente cuando nos votó decidió que ese fuera el camino a seguir. ¿Y en materia de seguridad tampoco? No, tampoco. Tengo otra pregunta aquí que proviene del público y es un tema que usted no nombró, no mencionó cuando hizo referencia a la agenda del año próximo, pero no por eso entiendo que no lo considere importante, y que es la reforma a la seguridad social. Nos preguntan en qué punto está. En definitiva, está en manos del Poder Ejecutivo para la presentación de un proyecto el año próximo. ¿Cuál es la dinámica de trabajo? ¿Qué prevé? Sí. Nosotros estuvimos siguiendo el trabajo de la comisión que estuvo encargada primero de hacer un diagnóstico de la situación de las distintas cajas, de todas las cajas, y luego la presentación del informe final y lo que serían los temas a considerar en un proyecto de ley. En ese sentido, nos hicimos del informe, que es muy completo, el señor presidente de la República también, y tengo entendido que a partir de marzo se estará evaluando la posibilidad de enviar un proyecto de ley para llevar adelante una reforma que todos los partidos en campaña electoral sostenemos que es indispensable, pero que a veces ha habido problemas en su concreción. ¿Será uno de los proyectos que se presente sí o sí al inicio del periodo? ¿Usted habla de primeros días de marzo? ¿Sí? Yo siento que en marzo va a estar la evaluación de lo entregado al Poder Ejecutivo y es el Poder Ejecutivo quien determinará si envía o no el proyecto de ley, pero creo que, sin lugar a dudas, frente a lo que fue un trabajo muy exhaustivo, ha quedado claro lo necesario de modificar el régimen previsional. Le traslado una pregunta que llega desde el auditorio, vicepresidenta. Dice, viendo la serie de gestiones de carácter social que hoy ha expresado en su presentación, ¿por qué piensa que el discurso opositor del Frente Amplio insiste en que el gobierno promueve recortes de gastos sociales? Bueno, a ver, uno no puede llevarse por relatos que se construyen desde la oposición o desde parte de la oposición. Por eso hemos decidido, y yo resalto lo de hablarle directamente a la ciudadanía, de hablar de lo que estamos haciendo permanentemente, comunicar a la ciudadanía lo que el gobierno hace. Hoy aquí lo que hicimos fue brevemente, quedó mucho por decir, poder transmitir lo que se está haciendo. Y en ese sentido queda claramente
definido lo que fue el comportamiento, aún en momentos muy difíciles, de un gobierno que por sobre todas las cosas pensó en primer lugar en los más vulnerables, sin violar algo que para nosotros era importante, es decir, el aumento de impuestos y básicamente no dejando de lado aquello que prometimos. Entonces se hace necesario, primero cuando hablamos, decir desde dónde arrancamos, por eso señalamos de qué forma llegamos al gobierno y qué tuvimos que enfrentar a los pocos días, y cómo pese a todo eso, nos dimos tiempo, primero para la situación difícil, ocuparnos de los más vulnerables y de las situaciones más vulnerables, sin dejar de avanzar en lo que habíamos prometido. Y eso, aunque haya relatos que con todo derecho hace la oposición, nosotros tenemos claro que la ciudadanía lo tiene claro. Hay más preguntas de los participantes, se comenzaron a animarse ahora. Una de ellas apunta a la Comisión de Futuro, a la que usted hizo referencia antes, y se le solicita que profundice un poco en el tema. El planteo es si será un espacio de trabajo en conjunto donde legislar pensando en políticas de Estado precisamente. A ver. Sí, la Comisión de Futuro lo que hace es plantear un tema, recurrir a tener especialistas de primer nivel para primero informarlos, porque obviamente son ejes temáticos a los cuales estamos accediendo y que tienen que ver mucho con temas que realmente aparecen en la agenda en los últimos tiempos y donde se precisa tener insumos para el debate. Por lo que lo primero que estamos haciendo es convocando especialistas nacionales e internacionales para no solo tener un ayornamiento de lo que pasa en el país, sino a nivel internacional, por ejemplo, en el cambio climático y en otros de los temas, en los temas de la digitalización, que es tan importante. Y en ese sentido, luego sí podemos, si nos dan los tiempos, el poder sugerir proyectos de ley con base a acuerdos de todos los partidos. Mariana, ¿tienes, Mariana, por allí otras preguntas? No han llegado aún Bien. otras preguntas. Tengo otra por acá. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Y que está vinculada con políticas culturales, señora vicepresidenta, y el planteo es de qué forma se está apoyando al sector de la cultura en el país. Bueno, eso es uno de los temas que también, y pese a la pandemia, se buscó seguir trabajando, porque si hay algo importante que en épocas difíciles queda notoriamente demostrado es el rol de la cultura, especialmente en momentos difíciles. Y eso se hizo. Y yo resalto lo que fue la actividad permanente del SODRE en todos sus subsistemas, acompañándonos en la medida de las posibilidades, no solo a los montevideanos, porque lo que se está verificando a nivel cultural es una auténtica descentralización. Sabemos que queda mucho por trabajar, pero sentimos que hay un camino en políticas culturales mucho más integrado que en otros tiempos, donde Montevideo y el interior ya no tienen los límites, sino que precisamente se trabaja mirando a un país, respetando también aquellos momentos culturales que cada departamento se da de acuerdo a su identidad, pero hay una política nacional mucho más integrada. El fin de semana, en una entrevista con el diario El Observador, se refirió a su futuro político, además del futuro político del país y del Partido Nacional. Dijo que llegó con el presidente y que termina con el presidente. Teniendo en cuenta el amplio apoyo en la opinión pública que tiene y además su perfil de articuladora dentro del Partido Nacional, ¿descarta hoy ser candidata por la fuerza política a la presidencia? En realidad, y por suerte tengo acá varios conocidos, yo nunca me planteé ni ser vicepresidenta ni ser presidenta, y lo pueden decir, y resisto archivos. Lo que sí tengo claro
es que mi partido me va a tener en la primera línea, allí donde me necesite, porque estoy absolutamente convencida, primero, de la importancia de la coalición de gobierno, el rol que ocupa mi partido y, si se me permite, lo indispensable de la mirada femenina en los cargos de decisión pública. Para reafirmar entonces, si el Partido Nacional se lo solicita o si el propio presidente se lo solicita, ¿usted accedería a ser candidata? Formo parte de un equipo y lo que el presidente determine y el equipo determine va a ser. Finalizamos entonces. Gracias. Muchísimas gracias. Si puedo, aprovecho, ya que es el último almuerzo, desearle lo mejor a la directiva de ADM y a todos ustedes. Tenemos el más lindo de los países. Vamos a disfrutarlo en la medida de nuestras posibilidades y estoy absolutamente convencida con el activo democrático y con el fortalecimiento de las distintas actividades que se vienen vislumbrando, vamos a poder vivir con una muy buena calidad de vida en el mejor de los países del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora vicepresidenta de la República, a quienes nos han acompañado en las preguntas. Les pido que se queden un minutito más, que tenemos unos minutos para disfrutar. Y también queremos finalizar este almuerzo de fin del año 2021 con un video que pretende saludarlos a todos ustedes y desear buena aventura para el próximo 2022.